Bueno, nosotros, eso también es importante, las paradas que se vienen haciendo, esos corralitos que nos hicieron acá, pareciera corrales de ganado, ¿no? Que bueno, eso también hay que revisar contra una contraloría, pero vamos a hablar con referente a esto a otro, en el otro set, porque vamos a hacer una entrevista vía telefónica al compañero César Romero. Él forma parte de la fundación, investigador de la Fundación CEL Latinoamericana, uno de nuestros grandes colaboradores patrocinantes, que nos envía investigaciones para estudiarlas y divulgarlas dentro de este espacio, y también él es miembro de la plataforma contra el arco minero, también es miembro de Marea Socialista, quien nos hablará sobre el tema de la megaminería, que ayer se cumplió, bueno, se celebró el día domingo, el día de la megaminería. Bienvenido, César Romero, a los micrófonos de Radio Carolina 93.1 FM en Ciudad Guayana, y también a tu programa, nuestro programa Pueblo en Lucha. Saludos, Daniel y José, y muchas gracias por la llamada. Bueno, háblanos con referente a las investigaciones que ustedes han venido haciendo con referente al tema del arco minero, ya que ayer se cumplió, bueno, se celebró el Día de la Megaminería, y bueno, también háblanos con referente a un foro que estuvieron haciendo ustedes en la Universidad Central de Venezuela, César. Sí, bueno, este esfuerzo es parte de un conjunto de organizaciones, ¿no? Diversas, y hay que aclarar, de gran diversidad política. O sea, hay organizaciones que vienen del chavismo, hay gente que nunca estuvo vinculada a ningún sector político, hay gente que viene de la oposición, pero que bueno, que decidimos ante el llamado internacional, ante la urgencia del país, la crisis y el caos que se está viviendo, como que no enfocarnos en las diferencias ideológicas e intentar avanzar en cuestiones comunes con respecto a este tema, ¿no? Que nosotros lo vemos trascendental para el país, ¿no? Que no es un tema menor, como es el proyecto Arco Minero del Orinoco. Y entonces, en ese marco de la lucha contra la megaminería en el continente, que de todo 22 de julio, desde el 2009, se celebra a nivel mundial el Día contra la Megaminería, ¿no? O sea, estamos hablando de minería a cielo abierto, que seca ríos, que los desvía, que los contamina fundamentalmente, ¿no? Y en ese marco, nosotros desde Venezuela, estas diversas organizaciones, bueno, entre las cuales está la Plataforma contra el Arco Minero, nos sumamos a una serie de jornadas antiextractivistas donde abriéramos espacios para la reflexión, para el ciudadano común de a pie, que bueno, que encuentre la relación entre la crisis del agua, la malaria, el sarampión y la crisis eléctrica, con toda una dinámica que se viene desarrollando específicamente en el arco minero, pero también a nivel nacional, ¿no? Porque hay minería de oro hasta en el estado Carabobo recientemente. Entonces, en ese marco, bueno, hemos abierto foros, conversatorios. Comenzamos con un foro en la UCB. Ayer hubo un tuitazo en el cual fuimos primera tendencia nacional durante, yo diría que más de 4 horas, creo, ¿no? Ayer domingo, que era Día Mundial contra la Megaminería, va a haber un espacio de encuentro con organizaciones. Vamos a hacer una concentración en Caracas este sábado 28 de julio, en ese marco de generar una actividad de calle y de denuncia para sensibilizar a la población caraqueña, pero también acompañando el tema de incorporarnos a la campaña internacional, donde hay gente que se moviliza en Argentina, en Perú, en México por todo el conflicto, ¿no? Y que casualmente, al igual que la dinámica que se desarrolla en el arco minero, también tienen problemas con pequeña minería, pero también minería a gran escala, ¿no? ¿Cuál es el balance que tú haces, César, en este desarrollo del arco minero en comparación con algunas experiencias que se han vivido de megaminería en otros países que, en unas partes están demandando a estas empresas transnacionales? Nosotros, hay un trabajo importantísimo de Francisco con referente, y tú también viniste para acá, con referente a este estado. Esto es un estado minero, esto es un estado de concesión minera, culturalmente minera, y que de una u otra forma, ha buscado usted
acercarse a ese contraste de ver la realidad de que, bueno, lo que se pretende hacer por un decreto, que es el 2248, si no se me olvida, o sea, lo que hay en un decreto y todo este desarrollo cultural que ha venido de muchos años, que aquí en el Estado Bolívar, en buscar propuestas que sean viables a evitar una destrucción ambiental. Entonces, dinos más o menos ese balance, cómo tú miras ahorita dentro de todos estos estudios que ustedes están haciendo, cómo ha ido avanzando este tema del arco minero. O sea, ¿usted tiene algunos datos, les pregunto? Sí, bueno, ahí eso es... A ver, esas investigaciones son muy recientes, porque incluso el tema de la minería a pequeña escala, aunque viene siendo desarrollado desde hace muchos años, porque eso no es nuevo, ¿no? Del 2000 para acá es donde viene acentuándose más el tema y donde viene de alguna manera problematizándose. Entonces, el tema de qué pasa con el minero es que, primero, hoy no existe, por ejemplo, transnacionales del oro que no tengan demandas internacionales por contaminación, que no tengan demandas internacionales por violación de derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí te pinta todo un panorama difícil de con quién debes desarrollar tu potencial minero, ¿no? Si es con los profesionales venezolanos, que yo, en mi opinión, están bastante capacitados para hacerlo, o con institutos de investigaciones a nivel internacional, los profesionales internacionales que quieran, a partir de, bueno, de una buena paga, ayudar a algún país a desarrollar, o con todo este panorama de transnacionales mineras que, bueno, que tienen esa serie de demandas, ¿no? Y ante ese tema, ¿no? Y que el gobierno no garantiza las inversiones, dando decretos con empresas fantasmas o de maletín, no solo nacional, sino también internacional. Cuando me refiero a empresas de maletín, quiero decir empresas que no tienen números financieros altos, ¿no? O sea, que no manejan grandes recursos, empresas que tienen muchas subsidiarias y casualmente algunas, como la Gold Reserve, tienen subsidiarias en Aruba y Curazao, etcétera, ¿no? Entonces tú creas toda una trama mafiosa de extracción de oro a nivel internacional, y empresas que no tienen grandes experiencias tampoco explotando, ¿no? O sea, haciendo minería. Y con ellas se viene, por ejemplo, la empresa para explotar coltán. Esa empresa se creó una empresa nacional, FAOSCOR, que no lleva más de 3 años creada, que no tiene ningún registro de actividad minera, y bueno, y eso es evidentemente toda una estafa, ¿no? Y luego tienes un gran problema, que es un problema mundial. Si nosotros vemos el mapa, lamentablemente, bueno, eso yo lo podría, estamos pensando ir más profundo de las investigaciones que hemos venido haciendo, pero si tú ves el mapa mundial de mayores recursos, como nuestra cuenca amazónica, que es el pulmón del mundo, que es una de las cosas que todavía permite que el ser humano sobreviva en el planeta, ¿no? Y cada vez lamentablemente quedan menos recursos boscosos y de ríos, etcétera, que permitan que el ser humano habite el planeta Tierra, están siendo amenazados. Y eso está siendo amenazado en África, en Asia y en América, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te encuentras? Bueno, grandes poblaciones mineras de gente pobre, ¿no? Excluida por el Estado, el cual nunca fue atendida con una política pública seria, ¿no? Y donde, bueno, tiene a la minería como única actividad alternativa, ¿no? Donde la gente siente que es la única cosa que puede hacer para sostener a su familia y desarrollarse económicamente, ¿no? Entonces, bueno, y tienes todo un problema, y además que, como tú dices, en Guayana hace más de un siglo que se hace minería a pequeña escala o artesanal, ¿no? Entonces, bueno, eso trae una serie de complejidades, pero ¿cuál es el problema también? César. Milenio, aumenta el precio del oro, y eso motiva una inmensa migración de venezolanos de todo el país a la zona minera. O sea, entonces estamos hablando de que cuando hablamos de mineros a pequeña escala hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla cultural entre... Tenemos que ir a un corte publicitario, ¿entiendes? De la estación,
¿Me escuchas? Sí, te oigo. Tenemos que ir a un corte publicitario de la estación y vamos y volvemos contigo, pero es importante dejarte una pregunta para irnos, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas claves, o sea, las grandes preocupaciones que tienen claras, grandes preocupaciones con referente al arco minero, y cuáles son las propuestas contundentes que ustedes plantean para que, bueno, ver cómo se puede seguir viendo el tema del arco minero como una propuesta no solamente extractivista, sino de otra forma, teniendo en cuenta que el pueblo de Bolívar es un pueblo minero? César, y bueno, te dejamos una pregunta en el aire, César. Dinos, ¿cuál es la gran preocupación que tiene la plataforma con lo que han venido descubriendo en sus investigaciones y y las propuestas que ustedes tengan de forma contundente, rápida? Porque bueno, tenemos un pase dentro de un momento que estamos monitoreando una marcha de los trabajadores, bueno, del transporte público también acá, y bueno, estamos ahorita atentos a que nuestros viejitos, nuestros pensionados también están en una concentración. Estamos ahorita reportando desde la calle también. César, bueno, quedamos una pregunta. Sí, fíjate, ahí, ¿aló? ¿Me oye? Sí, te escuchamos. Ajá, fíjate, a ver, la plataforma, así como toda la sociedad venezolana, ¿no? Y debido a su diversidad política, tiene diversas posturas en torno a qué hacer, ¿no? Y poco a poco, en base al debate, se han ido construyendo algunas, ¿no? Algunas medidas, pero bueno, ¿sabes qué? La sociedad, lamentablemente, así como hay polarización política, de resto hay polarización para todo, ¿no? Entonces, en la sociedad te encuentras gente que es antiminera, que criminaliza la minería por los impactos, ¿no? Que tiene, y quiere que eso no se haga, ¿no? Y por el otro lado, sobre todo hacia donde se hace minería, tienes una población que es mucho más, que acepta esa actividad mucho más y que le resta importancia a todo lo demás, ¿no? Entonces, el tema es que no podemos ver este tema de la minería desde una visión polarizada, ¿no? O se es antiminero o se es prominero, ¿no? Sino que, o sea, porque el tema de la minería a pequeña escala, ¿cuál es? Bueno, que hay potencia enfermedades a nivel nacional, potencia la contaminación de los ríos y la destrucción de una de las cosas más valiosas que queda desde el punto de vista natural, no solo para Venezuela, sino para todo el continente americano, que es el Amazonas, ¿no? O sea, y todo lo que comprende el escudo guayanés, eso es parte de la cuenca amazónica, ¿no? O sea, para que entendamos, Amazonas no es el estado, Amazonas es todas las características como que geográfica que existe en esa zona, que llegue con los tepuyes, los saltos, etcétera, ¿no? Entonces, eso en primer medida. Ahora, ¿qué te puedo decir yo en base a lo que yo he debatido? ¿Qué haría yo? Mira, yo creo que la actividad minera hay que reordenarla. Y ciertamente el arco minero es un proyecto de reordenamiento, pero es un proyecto de reordenamiento basado en la avaricia, en la devastación y en endeudar el futuro de las nuevas generaciones de venezolanos. Entonces yo creo que hay que cambiar los criterios, eso es lo que yo creo que hay que hacer, ¿no? Porque hoy tú tienes más de 200.000 mineros, o sea, de personas vinculadas a la minería a pequeña escala. Entonces, evidentemente no puede, o sea, la solución no es ni prohibírselos ni matarlos, ¿no? O sea, porque ese es el problema de los radicalismos. Pero hay que tomar en cuenta que mientras más se expanda esa minería a pequeña escala, más en riesgo están nuestros ríos Orinoco, Cuchivero, Aro, Caroní, etcétera, ¿no? Que son los principales afluentes que nutren de agua potable, y ahí es donde vienen los temas, ¿no? O sea, ¿el agua potable es un derecho o no es un derecho? Y si es un derecho humano, el Estado debe garantizarlo o no debe garantizarlo. Entonces, ahí tú no puedes tener actividades que irrumpan o violen o menoscaben ese derecho. Entonces, bueno, ese es todo un debate, ¿no? Ahora, ¿qué haría yo? Bueno, tendrías que hacer un plan de reordenamiento territorial, tendrías que desmantelar el crimen organizado que hay ahí, ¿no? Eso es posible desmantelarlo. O sea, es un fenómeno muy nuevo. La minería ilegal, o sea, todo el tráfico ilegal no es tan acelerado como el de la droga, es decir, no estamos viendo mafias, aunque son muy poderosas, no es que son Pablo Escobar, aunque uno tenga la sensación que sí, eso tiene otras características. O sea, es posible con una política
desmantelarlo, y bueno, y eso tiene que ir acompañado de organizaciones de derechos humanos, de sociólogos, antropólogos, etcétera, ¿no? O sea, tú tienes que crear todo un reordenamiento. Lo otro, tienes que hacer una distinción. No es lo mismo alguien, un criollo de Guayana, ¿no?, que tenga familia que haya hecho minería toda la vida, y alguna persona de Zulia que por el desespero económico hace 2 años que está en Bolívar haciendo minería. O sea, eso no es lo mismo, ¿no? Y eso atiende a toda una dinámica de crisis económica en la cual el Estado se tiene que hacer responsable. Hay otras cosas, que es que hay zonas que no se deben tocar. O sea, no es posible que nosotros permitamos minería a pequeña escala en el Parque Nacional Canaima, ¿no? O sea, eso es como que ahí hay una serie de criterios mínimos que no deben ser violentados, ¿no? Entonces, bueno, debe haber un consenso social de cuáles son esas zonas que no se pueden tocar. Y no se pueden tocar, ¿por qué? Porque implica el riesgo de salud, de vida, de acceso al agua potable, de buena calidad de vida para nuestros hijos y nuestros nietos. O sea, eso no es ni siquiera pensando en nosotros hoy, que hoy estamos viviendo los impactos de la minería a pequeña escala, pero viéndolo en perspectiva de qué va a pasar con las futuras generaciones, o sea, de futuras generaciones guayaneses, y de personas en el Tamacuro, ¿no? O sea, ¿qué tipo de espacio nosotros le dejamos hacia el futuro para que ellos tengan una sociedad mejor, ¿no? O sea, hay unos temas que tienen que ver con los criterios con que nosotros, o sea, porque nosotros partimos de la avaricia, del desespero. Bueno, no, o sea, aquí no hay país que valga dentro de 20, 30 años, ¿no? O sea, porque el nivel de devastación por los adelantos tecnológicos, etcétera, bueno, hacen que incluso la minería a pequeña escala pase a una mediana escala, ¿no? O sea, porque tú ves hoy campamentos mineros que usan motobombas, que usan dragas, que usan payloader, que usan un poco de una serie de maquinaria pesada que hace que la devastación de bosque, bueno, incluso en la Reserva Nacional Imataque sea gigantesca. Entonces, hay una serie de medidas muy concretas, ahí ya te nombré varias, que deben ser, que en mi opinión deben ser tomadas en cuenta en un plan de reordenamiento del estado Bolívar, Amazonas y el Tamacuro distinto, o sea, distinto al proyecto Arcominero, porque yo en particular, yo no soy antiminero, yo soy ingeniero metalúrgico y creo que es posible desarrollarlo en base a unos criterios distintos, o sea, porque no hay que caerse a mentira, o sea, la minería ecológica, eso no existe, eso no es posible. Cada vez que tú desarrollas minería generas un impacto, pero entendiendo la realidad económica del Estado, entendiendo la realidad económica del país, hay que ir trascendiendo hacia cada vez hacer menos minería, pero eso es un proceso transicional, cultural, educativo, social, que no se hace por decreto ni se hace de un día para otro, ¿no? Ni se hace tampoco ilegalizando la actividad, se hace incentivando otra cosa, o sea, tú tienes que incentivar que las nuevas generaciones de bolivarenses atiendan más a la agricultura, a la pesca, a la ganadería y otro tipo al ecoturismo, etcétera, otro tipo de actividades que le permitan desarrollarse económicamente, ¿no? Y que no vean la destrucción de la naturaleza como la única alternativa. Bueno, por eso tiene que venir una política pública del Estado, ¿no? Donde se respeten y reivindiquen los derechos humanos. Entonces, bueno, tú tienes ahí toda una serie de complejidades que la verdad que requeriría varios programas completos para abordar y explicar. Sí, bueno, por razones de tiempo, César, quedamos pendientes para darle continuidad progresiva a estos temas que son de mucha importancia y que, sí, bueno, de una u otra forma te damos las gracias por habernos aceptado la entrevista. Muy productiva, realmente para el conocimiento de muchos de las investigaciones. Gracias por las investigaciones que nos han venido enviando y, bueno, la estamos poniendo al servicio de nuestro radioescucha acá